Es una pregunta muy interesante que nos hace reflexionar y recapacitar de todo, que Dios siempre está al tanto de todo y que siempre Dios quiere que estemos siempre delante de Él confiando y creyendo de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Fíjate bien, repito, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y contesta Elías, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida. Ahora buscan para matarme también a mí. El Señor dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó por un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, y cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su mano y salió y se paró a la entrada de la cueva. Padre Dios, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, en este tiempo, por la bendición de estar aquí, por el privilegio, por el milagro de vida de este día que tú nos permites estar aquí, Señor, para atender al llamado tuyo, para escuchar tu palabra, Señor, para ponernos en pie y ver qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo, qué es lo que estás preparando para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestras familias, qué es la orden siguiente que tienes en esta nueva temporada, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por este privilegio, por este momento, porque verdaderamente somos bendecidos, somos bienaventurados, somos afortunados y somos plenos por el privilegio y el don que tenemos de estar aquí en este momento, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Esta pregunta es como un reto, como un desafío que Dios, el cual no solamente Dios le está haciendo al profeta Elías, sino que también nos lo está haciendo también a nosotros. Es un reto, un desafío. Verdaderamente, ¿dónde estamos parados? Verdaderamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Verdaderamente estamos respondiendo al llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Y repito, fíjate, Elías es uno de los grandes hombres de Dios. Su fe y su confianza en Dios constituye un ejemplo elocuente para todos los tiempos. Y fíjate bien, dice que el fundamento de su fe era, fíjate, el fundamento de su fe era, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías vivía un tiempo particular muy difícil. Sin embargo, él decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Él está delante de mí. Yo creo que de lo más importante de todos los tiempos, de todas las edades y todas las etapas y todas las temporadas, yo creo que lo más importante es saber y entender que Dios está con nosotros. Porque como estamos cantando, ¿a quién iré? Sin Dios, especialmente hermanos, sin Dios no somos nada. Por lo tanto, el propósito de este mensaje es acercarnos más a Dios. ¿Cómo vamos a acercarnos más a Dios? Estamos estudiando y acá estamos a punto de finalizar esta hermosa serie que verdaderamente cada vez se torna más emocionante, más apasionante, más hermosa esta serie porque nos muestra claramente los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, voy a hablar algunas características importantes de lo que la Biblia nos menciona acerca de la vida de Elías y he titulado el tema Fe,
obediencia, oración y valentía. Amén. Son 4 características importantes que el profeta Elías tenía para llevar a cabo su ministerio, para llevar a cabo el cumplimiento de la orden específica y determinante que Dios dio al profeta Elías. Amén. Repito, esas características que Elías tenía, hermanos, son sumamente importantes en el llamado que Dios le hizo a el profeta Elías. Entonces dijimos, el tema se llama fe, obediencia, oración y valentía. Cuando nosotros verdaderamente tenemos fe en Dios, hermano, podemos seguir adelante. No importa las consecuencias, no importa las dificultades, no importa las adversidades. Cuando tenemos fe, fíjate, eso nos lleva a tener obediencia y también nos lleva a tener una relación íntima con Dios y también nos da la fuerza para tener valentía, para enfrentar todas las dificultades que a diario llevamos en nuestra vida, ¿verdad? Durante el reinado del rey, un rey impío, Acab, y su mujer idólatra, Jezabel. Fíjate, Israel, dice la palabra de Dios que Israel se apartó de Dios. Israel, casi en su totalidad, Israel se apartó de Dios. Sin embargo, Elías sabía que no estaba delante de los hombres, sino que delante de Dios. Y esto es algo muy importante que también tenemos que entender y saber, que nosotros no estamos delante de los hombres, que nosotros estamos delante de Dios. Amén. Y por principio de cuentas quiero introducirme con este tema. Entonces no se les olvide, no pierdan el hilo del tema: fe, obediencia, oración y valentía. Amén. Y en principio de cuenta, para introducirme con este tema, quiero que analicemos 4 aspectos de la fe de Elías. 4 aspectos de la fe de Elías. Esto nos va a entender un poquito más el plan que Dios tenía en la vida de Elías y sobre todo en el pueblo de Israel. Porque repito, hermano, el pueblo de Israel estaba totalmente volcado, se había separado de Dios totalmente. Qué increíble, ¿no? Que el pueblo de Dios dice que habían derribado ya los altares, ya el pueblo de Dios no alababa, ya el pueblo de Dios no escuchaba palabra de Dios, ya el pueblo de Dios estaba metido sumamente en la idolatría. Y es un tiempo difícil y determinante lo que está viendo el pueblo de Israel, y por eso Dios enfoca su mirada en el profeta Elías. Y de la nada, el profeta Elías de repente apareció y Dios empezó a hablarle y a darle órdenes específicas acerca de los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel, porque Dios verdaderamente quería rescatarlos de la idolatría, quería rescatarlos de esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel de apostasía. Y por eso, hermanos, levanta a un hombre que personalmente no era muy conocido durante el pueblo de Israel, pero Dios lo levanta del anonimato, Dios lo levanta de la nada y lo empuja para que este hombre fuera usado por el poder de Dios para rescatar al pueblo de Israel de esa situación. Entonces vamos a analizar 4 aspectos de la fe de Elías. Primero, la obediencia de su fe. La obediencia de su fe. Segundo, la valentía de su fe. Tercero, su fe en la oración. Y finalmente, número 4, la debilidad de la fe. Esos aspectos en la vida de Elías son importantes para entender un poquito más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pese las dificultades, enfermedades, oposiciones que tengamos que pasar, hermanos, Dios tiene planes para bien para nosotros, planes para bien y no para mal. Entonces vamos a analizar esos 4 aspectos. Fíjese, repito, la obediencia en su fe, la valentía en su fe en la oración, y finalmente también pues él tuvo una debilidad en su fe. Primero, la obediencia en su fe. La fe y la obediencia, hermanos, son inseparables.
Por ejemplo, la epístola de Romanos, de principio a fin, habla acerca de la obediencia a la fe. En toda la epístola, de principio a fin, habla la epístola de Romanos de la obediencia y la fe. En el capítulo 1, versículo 5, solamente apúntalo, y en el 16, 26. Fíjese bien, sin fe en Dios no hay obediencia, pero sin la obediencia tampoco hay verdadera fe. La fe es el fundamento de la obediencia en una consecuencia práctica. Si nosotros queremos tener una fe puesta en Dios, tenemos que practicar la obediencia también. Y eso fue lo que le ocurrió al profeta Elías. Él empezó a practicar su fe y su obediencia para poder tener una obediencia a la orden específica y contundente de parte de nuestro gran Dios. Y también, hermanos, la obediencia es como un fruto que crece en el árbol de la fe. Amén. Fíjese bien, repito, la obediencia también es como un fruto que crece en el árbol de la fe del hombre. Y que es hecha mano de la salvación de Dios. Y hermano, también su fe se manifiesta a través de la fe. Si nosotros tenemos fe, tenemos confianza en Dios, podemos crecer, podemos avanzar y podemos llevar a cabo las órdenes específicas de Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre está dando órdenes? Siempre Dios está hablando. Sin embargo, es muy difícil en este tiempo escuchar la voz de Dios por el aturdimiento, por las dificultades, por las enfermedades, un sinfín de cosas que nos están apartando de escuchar o que nos están, impidiendo a escuchar la voz de Dios. Y hermano, la fe, fíjate bien, se manifiesta por la obediencia. Esto también es verdadero porque el hombre es salvado y vive por la fe también. Y hermanos, la vida de Elías, la vida del profeta Elías estuvo caracterizada por la obediencia. Y fíjate bien, obediencia a la orden de Dios, aun cuando pareciera que era todo extraño lo que Dios le mandaba. Imagínate un hombre solitario, un hombre sin renombre, un hombre que nunca había sido usado por Dios. Dios le habla específicamente. Dios ya había planeado todo esto para que fuera a rescatar al pueblo de Israel de la idolatría. Y apenas que Dios le confió la primera vez un servicio, recibió la orden para esconderse. Sin discutir, fue al arroyo de Querit. Y fíjate bien, vamos a ver el enfoque que Dios les da acerca de lo que hemos estado hablando. Entonces ahí, hermano, Dios lo manda al arroyo de Querit, donde fue alimentado, ya hemos visto en esta serie, por los cuervos. Y cuando finalmente el arroyo se secó, dice la palabra de Dios que Dios lo mandó a Sarepta. Y ahorita vamos a explicar bien lo que significa cada parte donde Dios lo mandó. Entonces, hermano, repito, cuando el arroyo se secó, recibió nuevamente una orden y no vaciló para ir a Sarepta. Yo creo que este tiempo es determinante para recibir las órdenes de Dios y poder ejecutarlas y poder accionarlas. Por eso, en esta mañana, mientras yo estaba preparando este mensaje, le preguntaba al Señor, bueno, ya está casi todo, pero ¿cómo vamos a llamarle este tema? Y Dios dijo, fe, obediencia, oración y valentía. La Biblia dice que desde los tiempos de Juan la Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes la arrebatan. Tenemos que tener fe, obediencia, oración y valentía para estar siempre usados por la mano de Dios. Y Elías, hermano, continuamente vemos en la historia de nuestro personaje central, Elías, obedeció de nuevo. Y las consecuencias podían ser graves para él, pero lo hizo
solamente porque Dios lo dijo. Amén. Repito, Elías obedeció de nuevo, aunque parecía que las consecuencias podían ser graves para él, pero él por lo mismo lo hizo lo que Dios dijo. También el apóstol Pablo habla acerca del testimonio de los romanos en la iglesia de Roma, que su testimonio dice, ha venido a ser notoria por todos. En Romanos 16-19 dice, la obediencia ha de ser notoria en todos. Yo creo que también, hermanos, necesitamos nosotros hacer notar nuestra fe. La fe se nota y la fe se cree, la fe también se ve. ¿Se acuerdan del paralítico que la gente lo bajó? Porque estaba lleno el lugar donde Jesucristo estaba predicando y llevaban 4 hombres a un paralítico que no podía caminar, lo llevaban cargando y como vieron que estaba todo lleno y no pueden entrar con el Señor, fíjate, la fe es lo que hace, ¿no? La fe te motiva a avanzar, a crecer, a hacer algo. Porque yo creo que para Dios no hay imposible nada, pero cuando nosotros hacemos experimentar nuestra fe, podemos hacer cosas grandes y gloriosas, ¿no? La Biblia dice que ellos quitaron unas techos de arriba, unas tejas, y lo bajaron ahí al hombre en dirección donde estaba Jesús. Y dice que al ver la fe de ellos, Jesús ejecutó el milagro. Yo creo que en estos tiempos tan críticos y tan difíciles, hermanos, nosotros también tenemos que hacer ver nuestra fe. Tenemos que crecer nuestra fe. Y la fe es fundamental en este tiempo crítico para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir ejecutando las órdenes de Dios, hermano. Si nosotros cada mañana nos levantamos en oración y estamos en comunión con Dios y le decimos, Señor, quiero ejecutar la orden. ¿Cuál es la orden que tú tienes para mí, para este día? Yo no sé si tú le has preguntado al Señor, pues yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero que mi fe se manifieste, no solamente en la iglesia, sino que también en la gente de afuera. Yo quiero que la gente vea mi fe, vea que yo tengo confianza en ti. Pero fíjate que todas estas 4 cualidades del profeta Elías van encaminadas. Fíjate, primero, para obedecer tenemos que tener fe. ¿Sí? Tenemos que tener fe. Por ejemplo, usted tuvo fe en el Señor y está aquí. Yo creo que también el hecho de que estamos aquí en ese lugar reunidos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, ¿sí? Usted tuvo fe para venir aquí en esta mañana y crecer y avanzar y escuchar la orden que Dios tiene para ti. Yo creo que es importante que cada mañana nos levantemos y digamos, Señor, a la orden. ¿Sí? Es bueno eso, ¿no es cierto? Es bueno que tú le digas al Señor y es formidable que cada día nos pongamos en los planes de Dios, porque Dios tiene planes para bien y no para mal. Por otro lado, el enemigo siempre tiene malos planes. ¿Sí? Y qué triste es que muchas veces no escuchamos la voz de Dios cuando hay oposición, cuando hay aturdimiento, cuando hay problemas y dificultades, hermanos. Y fíjate bien, dice la palabra que cuando el arroyo se secó, recibió otra orden de Dios. Y no vaciló, fíjate bien, no vaciló a ir a Sarepta a fin de alojarse en la casa de una viuda. Y cuando Dios le confió una difícil misión de ir a presentarse delante del rey. Yo creo que si nosotros somos más abiertos a recibir cada día una orden de Dios, yo creo que vamos a poder avanzar y crecer y hacer cosas maravillosas. Dice, porque Jesús dijo, porque mayores cosas haréis porque yo voy al Padre. Y vemos ahí el ejemplo de la iglesia neotestamentaria, cómo cuando Jesucristo fue ascendido, cómo cuando el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre la iglesia, cómo empezó la gente, los discípulos, los apóstoles a crecer y avanzar. Y dice la palabra de Dios que cada día comían en las casas, alabando con sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día a los que deben ser salvos. Hermanos, necesitamos recuperar ese nivel que tuvo la iglesia neotestamentaria en ese tiempo.
Necesitamos hacernos notar en esta tierra porque muchas veces yo creo que estamos pasando desapercibidos. Muchas veces estamos pasando desapercibidos y no sabemos verdaderamente si la gente sabe o entiende o cree o lo nota que somos creyentes o no. Amén. ¿Sí o no? Y fíjate, qué tremendo ejemplo, ¿no? Qué ejemplo tan desafiante, tan contundente es este del profeta Elías. Elías siempre estaba obedeciendo, pero ¿sabes una cosa? En la predicación anterior que di, es que la clave del profeta Elías, ¿sabe cuál era? Tenía una íntima comunión con Dios. Yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, que eso es vital. Eso es importante para cada uno de nosotros, porque fíjate, vuelvo a repetir este pasaje, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí puedes poner tu nombre. Amén. ¿Qué haces aquí, Marisela? ¿Qué haces aquí? Pon ahí tu nombre, ¿qué haces aquí? Es una pregunta muy determinante, muy desafiante, que cuando nosotros verdaderamente nos ponemos a la orden de Dios, yo creo que podemos ejecutar esa orden. Y yo creo, hermanos, yo creo verdaderamente que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Por eso Dios te trajo en este momento. Fíjate, Dios es tan soberano, tan grande, que Él siempre ha determinado nuestros planes. Me encanta ese pasaje, yo creo que es uno de mis preferidos, ¿no? Y usted sabe a cuál me refiero. Jeremías 29:11. Porque yo sé que yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal. O sea que Dios nunca va a buscar dañarnos. Es cierto que cuando le fallamos, Él nos tiene que corregir. Es cierto que Él muchas veces permite que pasemos dificultades y circunstancias adversas para enseñarnos algo. Pero quiero recalcar nuevamente, hermano, que Dios quiere que cada día nosotros estemos al alba esperando una orden de Dios. Fíjate, fe, oración, no fe, obediencia, oración y valentía. Una cosa nos va llevando a la otra. Y eso es justamente lo que le pareció al profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un celo. Fíjate, el problema de Elías es que él se había aislado, se había separado totalmente porque él pensaba que ya todo pueblo de Israel se había terminado, que ya habían matado a todos los profetas, pero dice la palabra de Dios que Dios había reservado varios profetas que no se habían inclinado hacia Baal. Entonces, nosotros podría decirse esto: mi fe se ha notado entre la gente. ¿La fe se nota entre la gente? ¿Sí o no? A Dios le debemos obediencia, aunque a veces no comprendamos cuáles son sus intenciones. Nosotros le debemos a Dios obediencia, aunque a veces no comprendamos cuáles son sus intenciones. Fíjese bien, quiero que me acompañen al Salmo 73, perdón. Siempre va a haber muchas distracciones, va a haber dificultades en nuestro andar con Cristo, pero siempre hay que tener buen entendimiento para que cada día podamos ejecutar, recibir la orden del día de nuestro Dios. Amén. La orden del día. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente.
Salmo 73, versículo 1 dice, en verdad Dios es bueno con Israel y con los de corazón puro. Dice, pero en cuanto a mí, casi me perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque tuve envidia de los orgullosos cuando los veía que prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que vivían sin problemas, tienen su cuerpo tan sano y fuerte y no tienen dificultades como las otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Fíjate, cuando uno empieza a poner la mirada en las circunstancias, en las personas, podemos nosotros verdaderamente flaquear nuestra fe. Y por eso, hermano, la segunda cualidad que tenía el profeta Elías es la valentía de su fe. Amén. La valentía de su fe. Dios dio a su siervo Elías instrucciones que exigían una valentía, una fe excepcional. Un profeta era desconocido y proviene de la tierra de Galaad. Debía anunciar el juicio al rey de Israel. Imagínense nada más la orden que Dios estaba mandando al profeta Elías, que lo sacó de la nada. Posiblemente tú digas, bueno, yo no tengo don, yo no tengo talento, yo no soy nada, pero Dios quiere levantarte en este tiempo. Dios quiere traer esa frescura, esa llenura del Santo Espíritu para que tú verdaderamente le sirvas como Él quiere. Y repito, hermano, yo creo que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios cada día que me ordéname, Señor, ¿qué voy a hacer en este día? ¿Has planeado verdaderamente tu tiempo? ¿Has planeado tu día? ¿Te has organizado para decir, bueno, este día voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro? Fíjate lo que decía el salmista, en verdad Dios es bueno con Israel, con todos, con los del corazón puro. Amén. Pero en cuanto a mí, dice, casi perdí el equilibrio, casi se deslizaron mis pies. Y ahí es el contraste de la otra pregunta que le hace Dios al profeta Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces necesitamos tener fe, necesitamos tener valentía y necesitamos armarnos de valor porque específicamente yo creo que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. En la misma condición que tú te encuentras, Dios tiene planes. Con los mismos dones y talentos, Dios tiene planes para ti. Con tus debilidades, también Dios tiene planes para ti. Amén. Y fíjate bien, dice que él anunció, el profeta, Dios nada menos que le manda a anunciar un juicio, nada menos con el hombre principal de Israel, el rey Acab. 3 años y medio más tarde, aunque considerado que el rey Elías era el enemigo número 1 del rey, sin embargo dice la palabra que Dios lo volvió a mandar al rey. ¿Sabes qué? Ahora va a llover, ahora sí, va a llover para que veas que la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces, la valentía de Dios, la valentía que nosotros necesitamos como seres humanos, como cristianos, también necesitamos adquirirla a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra comunión con Dios, para que se manifiesta estas 4 cualidades que Elías tenía. Dijimos la primera, ¿cuál era? La obediencia en la fe. Y la segunda, la valentía en su fe. Y la tercera es su fe en oración. Cuando nosotros vamos a orar, yo creo que necesitamos tener una oración continua para que Dios de esta manera pueda revelar sus planes y sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y que Él pueda determinar una orden específica y determinante para ti y para mí. Sin embargo, muchas veces el enemigo o el opositor siempre está detrás de nosotros, desanimándonos y desalentándonos para no ejecutar esa orden que Dios tiene para ti y para mí. Y estamos hablando de una nueva temporada. Yo creo que
que Dios quiere que le demos la vuelta a la página y empecemos a trabajar en una nueva temporada. Yo me siento emocionado cuando Dios me hace sentir, y aún el pastor Jonathan predica, de una nueva temporada. Una nueva temporada de renovación, una nueva temporada de frescura del Espíritu Santo, una nueva temporada de entendimiento pleno en el Señor, una nueva temporada donde Dios está trayendo grandes cosas a la iglesia. Amén. Entonces, por lo tanto, necesitamos una fe en la oración. La fe nos tiene que mover, nos tiene que motivar, nos tiene que obligar a ir a la oración. ¿Qué porcentaje de oración estamos teniendo hoy día en este tiempo? Por eso aquí aplicamos la pregunta que Dios le hizo al profeta Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Verdaderamente Elías estaba obedeciendo la voz de Dios. Y fíjate, los temores, las inseguridades y las incertidumbres del profeta Elías lo obligaron a refugiarse en la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos esto. Repito, hermano, que las circunstancias, las debilidades, las adversidades, porque él dijo, he sentido un celo vivo por Dios. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel se alejó de él. Y muchas veces el cristiano, en lugar de estar en oración por una persona que se aleja de Dios, estamos criticándolo, ¿no? He sentido un celo por Dios, porque la gente se ha alejado de ti, Señor. Han destruido tus altares, a los profetas los han matado, solamente ahí quedo yo. Entonces, el número 3 es su fe en la oración. La fe tiene que mover las montañas, la fe tiene que mover nuestra debilidad, nuestra dureza de corazón. La fe tiene que mover todas las cosas para poder entrar en los terrenos de Dios. Y en la número 4 dijimos la obediencia, la debilidad de la fe. Estamos conscientes de que muchas veces vamos a flaquear en la fe, pero necesitamos llenarnos más y más de Dios para que de esta manera Él pueda llenarnos más de su Santo Espíritu y de la fe para poder seguir avanzando. ¿Cuántos quisieran seguir avanzando? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Amén. Fíjate, cuando estuvo en el Monte Carmelo frente a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, esto ya exigía una valentía. Imagínate nada más, tú te puedes imaginar cómo Dios le dijo, sabes que te vas a presentar en el Monte Carmelo, vas a confrontar a los 450 profetas falsos de Baal, a los 400 profetas de Acera, vas a confrontarlos ahí. Ya simplemente con ese llamado, esa orden que Dios le estaba dando al profeta Elías, ya exigía una valentía. Y eso es lo que me recuerda, pues, por ejemplo, cuando hay gente que se levanta con valor a predicar la palabra de Dios. Se requiere valentía para ir a los hospitales, a llevar el evangelio de Jesucristo, a llevar un mensaje de esperanza. Se requiere valentía, hermano, también para determinar cierto tiempo de tu vida. Yo les comentaba en una predicación que a mí me bendijo mucho en la iglesia que nosotros crecimos, que todos los días, aquí está mi esposa, que es testigo, quizás también la hermana Lupita se debe acordar, usted también es del Centro de Fe, ¿verdad? ¿No es de ahí? Sí, mis papás. Sus papás, sí. Si han de recordar, hermano, fíjese, todos los domingos en la tarde, después del servicio, íbamos a predicar la palabra de Dios a las cárceles, en los camiones, en todos lados. Y se requería valentía, porque imagínate, se requería separar un tiempo de tu vida, un tiempo de estar con la familia e ir a predicar la palabra de Dios. Se requería valentía. ¿Sabe qué, hermano? En este tiempo determinante se requiere valentía también para arrebatar a la gente que no tiene el Señor. Y fíjate, ahí dice el profeta Elías se presenta, él estaba solamente solo, y ahí estaba 850 profetas.
que estaban en oposición con Dios. Y eso exigía una fe, exigía una valentía, exigía obediencia, exigía oración en el Monte Carmelo. Y déjeme explicarle los enfoques que la palabra de Dios da a esta nueva temporada. En la vida cristiana hay diferentes etapas y cada una de ellas nos enseña y nos exige algo. Amén. Fíjate bien, para que entendamos bien, verdaderamente lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. También aprovecho la oportunidad de invitarlos los jueves, 7:15, estamos aquí, aprendiendo algo muy importante de la palabra de Dios. Yo este jueves llegué barriéndome, ¿verdad? Porque tenía mucho trabajo, pero lo propuse y llego barriéndome. Pero venía emocionado, venía muy contento y qué bueno que Dios está hablando. Amén. ¿No le emociona eso? Por eso, hermanos, los invitamos que vengan, vengan. Tómense su tiempo. Se requiere, para ir venir a la iglesia a mitad de la semana, se requiere valentía también. Y se requiere determinación y decisión. Hermano, tenemos que ser valientes, tenemos que tener la confianza en Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que tener oración. Y la nueva temporada, hermano, está enfocada en la vida cristiana en diferentes etapas. Cada una de ellas nos enseña algo y nos exige también algo. Amén. Entonces tenemos que discernir todo esto para discernir o distinguir cada temporada que Dios nos está dando. También el arroyo de Querid. Allí el profeta Elías aprendió a depender totalmente de Dios, tener lo suficiente y ver milagros, amén. El arroyo de Querid, esa temporada, esa etapa del profeta Elías en el arroyo de Querid, hermanos, también, fíjate, que una dependencia absolutamente de Dios. Yo ahí me acuerdo también cuando estuvimos de tiempo completo, vimos cómo la gente traía el alimento. Nunca, y aquí está mi esposa, todo ese tiempo que estuvimos de misioneros, nunca nos faltó nada. Dios es soberano, Dios es nuestro proveedor. Y ahí no dependíamos del hombre, porque ahorita, por ejemplo, que trabajamos en lo secular, pues es fácil confiar, ¿no? Bueno, tienes un sueldo, tienes prestaciones, tienes todo, aparentemente, ¿no? En una empresa. Pero confiar en Dios, hermanos, es depender absolutamente de Dios. Amén. Y ahí eso muestra el arroyo de Querid, que era una dependencia totalmente de Dios y tener lo suficiente, solamente lo suficiente. Y él aún vio milagros. Entonces, aprendamos bien los enfoques que la palabra de Dios da a cada etapa de la vida del profeta Elías. La segunda etapa en Serepta, ¿se acuerda que cuando dice la palabra que ya cuando el arroyo se secó y Dios le dio otra orden al profeta Elías y ya lo mandó, cuando ya no había agua, lo mandó ¿a dónde? Serepta, amén, con la viuda. Y esto, hermano, nos enseña o representa o significa o se enfoca, la palabra Serepta es a salir y ver la necesidad de las personas, amén, a salir y ver la necesidad de las personas. ¿Cuántas veces nuestro egoísmo, nuestra falta de compromiso con Dios no nos permite ver las necesidades de las demás personas? Entonces, repito, Serepta nos representa o nos enfoca a salir. Tenemos que salir. No tenemos que quedarnos siempre en la cueva, ¿no? En la cueva hay oscuridad, ¿no? Hay incertidumbre. En una cueva, no sé cuántos de ustedes se han metido en una cueva, pero se siente como cierto temor, como algo escalofriante, ¿no? Se siente algo inseguro, se siente mucha incertidumbre en una cueva, se siente algo difícil, ¿no? Y más cuando va uno huyendo, que en este caso el profeta Elías iba huyendo, iba escondiéndose nada menos por la amenaza de la perversa Jezabel. Entonces tenemos que aprender no solamente a estar siempre parados en la
metidos en la cueva. Cuando estamos metidos en la cueva, desconocemos la necesidad de la demás gente. No nos damos cuenta. Tenemos que salir de nuestra casa e ir. Imagínate, nada más simplemente con que vayas con una persona que Dios te diga, si tú en la mañana te levantas, ¿sabes qué, Señor? Ya entendí que cada día tengo que recibir por lo menos una orden. Y eso es lo que tenía el profeta, que siempre estaba abierto a las órdenes de Dios. Elías siempre le dice, a ver, Señor, ¿qué sigue ahora? ¿Hacia qué desafío me vas a aventar? Imagínense los retos y los desafíos que tenía el profeta Elías. Entonces, tenemos que aprender también otra temporada más en Sarepta, salir de la cueva y ver la necesidad de las demás personas. Si estamos en oración, si confiamos en Dios y en obediencia, y si tenemos valentía, ¿sabes qué? Dios va a mostrar una necesidad específicamente. ¿Sabes qué? Quiero que vayas a tal lugar con tal persona, ores por ella y suplas su necesidad. Suplas su necesidad. A mí se me hace de bendición que siempre va una señora grande ahí en la barbería. Luego tiene unos 80 años, vive sola, tiene mucha necesidad, tanto física como espiritual, y siempre me pide ayuda. Y dije, mi hijo, ¿me quieres ayudar? Sí. Y ya Dios me muestra que le ayude. Y luego me dice, ¿sabes qué? Ora por mí, oro por ella, la abrazo. Se me figura como mi abuelita que nunca conocí. Y de veras, hermanos, es maravilloso poder sentir el dolor de los demás. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos en el hospital por 16 años, yendo cada mes? Que a veces que nos atrasábamos por una razón no iban. Pregúntale a mi esposa, hablaba a trabajo social. Oye, ¿cuándo van a venir? Los niños están preguntando por ustedes. Hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas, volver a nuestro primer amor. Necesitamos, hermanos, verdaderamente sentir el dolor de la demás gente. Acercarnos con la gente, con los ancianitos, con cualquier persona, acercarnos a la gente y decir, a ver, ¿de qué te puedo ayudar? Se requiere fe, obediencia, oración y valentía para cumplir y llevar a cabo los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y ya es tiempo de salir de la cueva, de la comodidad. Ya es tiempo de levantarte. Ya es tiempo de levantarte y empezar a accionar esa fe que Dios ha puesto en ti y en mí. Entonces, hermano, Sarepta, repito, significa salir y ver la necesidad de los demás. Yo creo que hay mucha necesidad, ¿no es cierto? Tanto físicas, morales, espirituales. A veces Dios me muestra la necesidad de la gente que va ahí. Y antes de que se vaya, le digo, ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Y es una buena idea que Dios me dio, ponerle la barbería al pastor, porque siempre me preguntan, oye, ¿por qué pastor? Porque me gustó el nombre, porque yo soy pastor y porque me gustó el nombre, porque el pastor en lo natural trasquila las ovejas y vive de la lana de las ovejas. Yo les corto el pelo y les bajo la lana. Pero, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Y ya, eso es una apertura. Oiga, ¿saben qué? Pues yo tengo una petición, tengo una necesidad, ¿por qué no ora por mí? Y es bonito, es bendición poder sentir el dolor, la necesidad de las demás gente. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo estoy impresionado por ese lugar. Cada vez Dios me lanza más retos en ese lugar. Y repito, hermano, yo quiero que te vayas con esto en mente, que tengas en cuenta siempre, cada día, de escuchar una orden de Dios. También ahí en el enfoque que nos da la Sarepta, ser exigidos en su fe y ejercitar su ministerio y su llamado. Amén. Cuando ya salimos de Sarepta, cuando ya empezamos a trabajar en los planes de Dios, hermanos, somos exigidos en nuestra fe, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos quieren ser exigidos? Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Sigue adelante.
Ve a tal lugar. Yo estoy completamente seguro y convencido, hermano, que a través de este mensaje Dios va a cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad, y vas a empezar a accionar tu fe, tu conocimiento, tu amor que Dios tiene para ti, tu obediencia, y va a surgir tu valentía. Porque se requiere valentía para orar por los enfermos, se requiere valentía para orar por las necesidades. Y en esta nueva temporada que estamos viviendo ya, hermanos, esta nueva temporada que ya pasamos de la comodidad, de la incertidumbre, y en esta nueva temporada, creo yo que este es el año 2025, donde quiere Dios reformar tu mente, tu corazón, donde Dios quiere darte una frescura del Santo Espíritu y empezar a trabajar en tu vida de tal manera que tu fe sea exigida, que tu valentía salga, que tu carácter salga y que empieces a obedecer a Dios y que empieces a orar más a Dios y que empieces a trabajar más en los planes de Dios. Amén. Ya le paramos, seguimos. Fíjate, el Monte Carmelo representa a experimentar la mano poderosa de Dios, respaldando la vida y el ministerio y arriesgarse a ganar. Amén. Monte Carmelo representa es experimentar la mano poderosa de Dios respaldando su vida y ministerio. Y Dios nos impulsa para que nos arriesguemos a ganar. Un equipo cuando se arriesga, gana. Cuando se esfuerza, gana. Cuando corre, llega a la meta final. Entonces, hermano, es lo que representa el Monte Carmelo. Podemos experimentar la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Podemos ver las maravillas que Dios hace. ¿Cuántos y cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios moverse en la vida de las personas, en la vida de los hermanos, en la gente que es fiel a Dios, en la gente que es obediente? Y eso, hermano, representa el Monte Carmelo. Cuando estaba el profeta Elías, imagínate el respaldo que él sentía de parte de Dios, a pesar de que estaba en contra de toda la gente, el pueblo de Israel que no estaban apoyándolos, que estaban volcados hacia la idolatría, y ahí estaba nada menos que el rey perverso Acab, y estaban los profetas falsos, los 450 de Baal y los de Acera. Y él estaba solo. Pero él no estaba solo. ¿Sabe por qué le motivó a tener fe, obediencia y valentía? Porque la mano de Dios estaba en él. Amén. La mano de Dios estaba en Elías, y el respaldo de su vida siempre está con nosotros. Por eso quise enfocarme en esas 4 cualidades que tenía el profeta Elías: fe, oración, obediencia, oración y valentía. Para esto, de alguna manera, nos tiene que impulsar a seguir adelante. Amén. Entonces, finalmente, el enebro es una etapa de dolor, de depresión, de pérdida de propósito. Repito, el enebro dice que Elías estaba en el desierto. El enebro era como un árbol solitario, un árbol quizás sin sombra, un árbol que podía refugiarse ahí en ese árbol solitario en el desierto. Imagínate, dice que era una etapa de dolor, de depresión y de pérdida de propósito. Yo creo que a veces nosotros pasamos por unas etapas tan difíciles, pero aún ahí, Dios está con nosotros. Amén. Aún ahí, Dios está con nosotros. Y cuando esta etapa final, Dios se le presenta y le recuerda que en cada etapa, de alguna manera, Dios está con él. Amén. Y finalmente, el viento recio representa todo aquello que por su fuerza te desvía del propósito. ¿Cuántas veces, a veces nos damos cuenta o no nos damos cuenta que a veces nos desviamos de los propósitos que Dios tiene para nosotros? Amén. Entonces, cuando fíjese, el profeta Elías tuvo 4 manifestaciones, ¿se acuerdan? Que hemos hablado: el viento recio, el terremoto, el incendio y el silbo apacible. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cada día.
Y también eso se desvía de propósito y es una piedra en el camino que te distrae, ¿no? ¿Cuántas distracciones tenemos? A veces. Y a veces pensamos que como es un viento fuerte, un viento recio, Dios está hablando en ese tiempo, en ese momento. Pero tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, enseñamos esas cuatro características que tenía el profeta Elías y yo espero que esto también nos ayude a nosotros para vencer cualquier dificultad, cualquier adversidad. Y se la repito, finalmente dice, primero la obediencia a su fe, la valentía a su fe en oración y finalmente la debilidad de la fe. Quiero concluir con Mateo 7:24. Para orar, que Dios haga una obra preciosa en cada uno de nosotros y que podamos estar firmes delante de Él. Mateo 7:24, ¿ya están ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, fíjese, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No importa las dificultades que tengamos que enfrentarnos, hermanos, los problemas. Fíjate, aquí dice que el que edificó su casa sobre la roca. En este tiempo tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, porque ciertamente van a venir muchas dificultades, problemas, pero Dios está con nosotros. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, en este día, en esta tarde, Padre, porque tu mano poderosa ha sido buena con nosotros y hemos visto que tú has estado siempre con nosotros, aún en las dificultades.